Tardes para todos en casa. Quiero darle la bienvenida como panelista invitado a Daniel Pérez. Es ex subsecretario del Ministerio de Trabajo por el Partido Independiente. Ha venido como invitado en más de una oportunidad además. Bueno, y tenemos también como invitado central a Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Gracias por estar aquí hoy. Un gusto, Victoria. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de las noticias o de las polémicas que se han generado por estas horas tienen que ver con la política internacional, los movimientos de Orsi, dónde va, con quién se reúne. Uruguay participó de los BRICS, por ejemplo. Orsi y Milei, Orsi e India, Brasil, Vietnam. Bueno, ¿hacia dónde va la política internacional del Uruguay? ¿Tiene un norte claro o depende hacia dónde va el mundo? Bueno, el mundo y el Mercosur, porque tenés la limitación del Mercosur a la hora de proceder en política internacional. Creo que el otro día fue importante la reunión porque quedó claro que Orsi en su discurso plantea que hay que abrir mercados, pero dice en unidad y en consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a esperar al Mercosur. En lo que refiere a acuerdos comerciales, porque vos podés hacer muchas cosas de estrategia de inserción internacional, que puede ser promoción comercial, que puede ser apertura sanitaria y fitosanitaria, que es una decisión tuya, que puede ser bajar los costos operativos de importación y de exportación. Tenemos mucho para hacer en Uruguay en ese sentido. Odone algo dijo de eso. Pasa que no es menor que Rusia e Irán estén también en ese grupo, ¿no? Pero es otra cosa, la idea de los BRICS es otra cosa. Yo digo, la idea de los BRICS es una cumbre polémica la de los BRICS hoy. Claro. ¿Por qué? Porque está Irán y está Rusia. Por eso, ¿tenía que estar ahí Uruguay? Bueno, yo creo que allí lo que primó fue la invitación de Lula. Entonces Brasil dirige nuestra política miembro de los exterior. BRICS, tenía la presidencia de los BRICS, se la traslada a India. ¿Qué hace? Invita a países norteamericanos. Y Uruguay decide ir. ¿Pero eso es porque Brasil maneja la política exterior de la región? No, quizás eso es mucho decirlo, Victoria. Lo que uno sí tiene alineamientos. Me parece que el gobierno uruguayo, el de Orsi, tiene una cercanía con la visión de Lula en política internacional. Negarlo sería un absurdo. De hecho, 2 días después de asumir, fue a visitar a Lula y las acciones que ha tomado Sí, pero Uruguay... no en todo. Sabía que Orsi ha sabido desmarcarse de cosas que ha hecho Lula. Desde ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estamos hablando de política internacional. Yo no digo en todo. En política internacional hoy vos tenés a un Uruguay que tiene una visión del Mercosur cercana a la de Lula. La ratifica el otro día el presidente en su discurso. Si lo repasan, es clarísimo. Se olvidó totalmente de la flexibilización liderada por la calle Pou, se olvidó del CPTPP, no mencionó a China. Ve a un Mercosur más positivo, le da un enfoque un poquito más social y político al Mercosur. Claramente es algo que se acerca más a Lula que lo que veníamos viendo anteriormente. Correcto. O quizás se acerca a la visión también del Frente Amplio respecto al Mercosur. También puede ser eso, ¿ok? Pero ahí hay una diferencia. Después, la ida o no a los BRICS, yo creo que sí, que la valoración de por qué se va tiene mucho que ver con Lula. Y después lo otro es querer aprovechar reuniones de relevancia en el marco de una cumbre donde, bueno, claro, porque Modi no está todos los días en la región. Entonces, como no cruzaste a Buenos Aires, porque Milei tuvo la suerte de que Modi fue a visitar a Buenos Aires, Argentina es Argentina, Uruguay es Uruguay. Entonces, bueno, fuiste y te reuniste con Modi en Río. Que si no vas, no tenés esa oportunidad. Sí. Y esa es la parte positiva. La parte negativa es toda la connotación que vos decís de que los BRICS hoy es un grupo que está Rusia, que está Irán. Difícil de sostener esa foto. Pero además tenés a un Trump, y bueno, y un poco tenso, ¿no? De más con todo lo que tiene que ver con el contexto internacional. Entonces está mirando los BRICS como un grupo alternativo al G7 que lo que va a hacer es golpear a Estados Unidos en su declaración. Por eso, ¿qué nos conviene más, entonces? ¿Acercarnos a dónde? Mira, yo decía, hace unos años, si vos participabas en una cumbre de los BRICS, el partido lo ganaba seguro. Ahora no sé cómo va a salir el partido. Hay que esperar un poquito. ¿Por qué hay que esperar un poco? Hay que esperar la reacción de Trump definitiva respecto a tu participación en los BRICS. Porque ya dijo que va a adicionar un 10%, ya tenemos un 10% de arancel para Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. Pero que va a poner un 10% adicional para los que apoyen a los BRICS. Uruguay no es miembro de los BRICS, tampoco es un Estado asociado. Que India abra embajada acá cambia mucho. Eso no, porque además, vamos a aclarar, India y Estados Unidos están negociando en este momento su acuerdo comercial. Y es cierto que Trump está golpeando anunció aranceles para Japón y para Corea.
antes de que se venza el plazo que había dado para negociar, y Japón y Corea no están en los BRICS. No necesariamente el hecho de no haber ido te supone que no pase nada con Caer Estados en Unidos. gracia, claro, caer en la gracia de Ahora, Trump. lo que sí hay que ser claro, todo tiene riesgo en política internacional. Si vos vas a los BRICS, estás dispuesto a ir a los BRICS. Si estás dispuesto a ir a los BRICS, ya tomaste la decisión. Bartesani, me permite una vuelta de panel. Claro. Difícil, claro, resistir la foto, ¿no? De la presencia de Uruguay en los BRICS. Los escucho. ¿Qué opinan Resistir sobre la esto? foto, la misma que de repente, exacto, ¿qué foto? La misma que se saca, o las felicitaciones que se intercambian el Partido Nacional con el Partido Comunista Chino, y después dicen, bueno, en realidad el negocio le vendemos a todos, porque son negocios, no es que seamos amigos. Entonces, es una postura, a mí me parece está que eso de bien. resistir la foto es más una manipulación para decir, ay, che, mirá con quién se está juntando ahora Uruguay. Vamos, negocios haces con todo el mundo, todos los gobiernos han hecho negocios con todo el mundo. ¿Está? Bien. Bueno, ok, después. Previa, así podemos Sí. participar todo. Fernanda, ¿coincidís con Eleonora? Yo creo que la participación de Uruguay en esto en realidad tiene que ver con la lectura que se hace, como tú mencionabas, más allá de cuál es nuestra intención, cuál es la lectura del resto del mundo en nuestra participación en esta oportunidad. Yo soy de la idea de negocios con todo el todos, mundo. Yo sí. creo que lo que es bueno para Uruguay es bueno para Uruguay. El tema es eso, qué tan posibles o qué tan viables son algún tipo de repercusión negativa y positiva, porque también puede haber por otro lado. Y obviamente, como se mencionaba, todavía estamos a la espera de las reacciones. Eso en realidad creo que es lo que... La lectura no es la que hagamos nosotros acá sentados desde el panel, la que defina cuál es el rol Si de la Uruguay foto fue en buena esto. o mala. Y sí, o sea, te voy a decir que la foto es buena o mala de acuerdo a las consecuencias que tengamos. ¿Qué piensa? Yo creo que no se puede mirar esto como un evento aislado, digamos, porque eso es un evento aislado, hay que ver qué consecuencias trae. Diría que hay algunas cosas que llaman un poco la atención y que pueden generar cierta inquietud. Eso de sentarse a la mesa con Irán y con Rusia creo que puede ser un problema que nos puede generar, y hay que mirarlo eso cómo se enmarca dentro de la política, es decir, cómo lo está mirando Trump, si efectivamente nos aumenta el 10%, porque aumenta el 10% implica que duplica los aranceles que tiene. Hay que ver cómo lo ve la Unión Europea, que estamos tratando de terminar de firmar el convenio, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque no creo mucho que a la Unión Europea le cause gracia, que nosotros ya lo vemos mucho con Rusia, con el cual tiene problemas, pero son cosas que son aisladas. Entonces eso me parece que, mira, tampoco creo que a Ucrania, que se dice que va a abrir una embajada acá, que ya había sido anunciada en febrero, le cause mucha gracia que nosotros nos sentemos a conversar con Rusia, y sin contar que Estados Unidos también tiene problemas con Irán también. Entonces no tenemos que mirar todo el marco, pero este es un evento puntual, es una foto puntual, como se dice, hay que ver qué capacidad de equilibrio tiene, o capaz que tiene una habilidad especial el canciller que permite construir una cosa. También me llama mucho la atención el entusiasmo que muestra el canciller sobre todas las cosas que está diciendo, ¿no? Está encantado, Uruguay está encantado, estamos felices, logramos estas cosas. Yo sería un poco más cauto, me parece que en relaciones exteriores las cuestiones no se resuelven tan rápido, ni los éxitos se consiguen tan rápido, ¿no? Sobre el entusiasmo de Lubetkin, vamos en instante con nuestro invitado que puso, creo que acompañó expresivamente lo que estabas diciendo, pero dame un momentito para terminar la vuelta. La foto. Mesura y pragmatismo es lo que define a esta gestión que asumió el 1 de marzo en su política exterior, que creo que hay un cambio rotundo en la imagen y en con quién nos sentamos a negociar y a tratar de generar los mejores negocios para el país. Venimos de un gobierno que tuvo mucho anuncio y poca ejecución en materia de política internacional, que de hecho no logró ningún acuerdo específico de comercio exterior. Con China, cuando intentamos hacer un tratado de libre comercio, lo que hizo China fue levantar el tubo y preguntarle al Mercosur, y el Mercosur se cerró a que en realidad eso no estaba ocurriendo. Creo que plegarnos a la visión brasilera tiene que ver con que es uno de nuestros socios comerciales más importantes y con quien también es quien nos logra abrir un montón de mercados, sobre todo en esto de Uruguay, en el medio de Argentina y Brasil, en la tensión política que incluso tienen entre esos países, ¿no? Y lo segundo es que en realidad me parece que amputarnos la posibilidad de sentarnos con la cuarta economía mundial, como lo es India, sería no aprovechar la oportunidad de comercio que tiene nuestro país. Bien. Y eso, lo último, y cierro acá, Uruguay entra al nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, en gestión anterior. Es decir, lo dice Arbeleche, Azucena Arbeleche, dice que es una muy buena incorporación de Uruguay a ser parte del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Es decir,
Tampoco es que nosotros somos un Estado parte, que eso es muy importante, como lo decía Ignacio. Por lo tanto, no es que estamos atados a la política asociada a los BRICS, solamente negociamos con quien hay que negociar para abrir nuestros mercados. ¿En qué? En un consenso con la región, porque si no va a ser muy difícil que nosotros logremos tener una inserción económica importante si no lo hacemos con los gigantes Pablo. que tenemos. Hasta ahora no pasó nada. Esa es la realidad. No, y seguramente no pasa Bueno, nada. eso, Es un análisis es político como que un estamos déjà vu haciendo, de nada más. cuando se criticaba, que ahora se hablaba de las negociaciones por el acuerdo de libre comercio con Chile. Esto es más o menos parecido, no pasó nada. Fue Orsi hasta ahí, estuvo charlando un rato, se volvió para atrás con el anuncio de que una embajada de ir a India va a abrir acá, ni carne le podemos exportar porque que es nuestro mayor producto de exportación, así que la verdad, sinceramente, hasta ahora no pasó nada. Qué bueno conversar con los BRICS cuando es la mitad de la población mundial, el 40% de la riqueza. Sí, es bueno, claro que es bueno. Qué bueno, lógicamente, tratar de abrir algún otro mercado, sabiendo o pensando, que yo lo veo difícil, que el acuerdo con la Unión Europea, que tiene que realizarse antes de fin de año, se lleve adelante, que yo la veo difícil también, es una señal quizá de presión, hasta por ahí nomás. Pero en realidad me parece que es más anuncios y bombos y platillos que en lo que en realidad va a pasar. La iniciativa es buena. La imagen será buena, mala, la foto, yo qué sé. Tampoco le incide demasiado la foto de Orsi en cualquier tipo de asociación comercial de este tipo de países. Es más, creo que la mayoría no saben ni cómo se llama. Esa es la realidad. Alfredo. Yo creo que se demostró de que hay una política de Estado en las relaciones internacionales, porque Orsi está siguiendo aquella frase que escuchamos durante 5 años: Uruguay no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes, que lo decía el Dijiste nacionalista expresidente. y todo. ¿Se acuerdan? Entonces parece que Orsi lo aprendió y está teniendo relaciones con todo el mundo. Vamos a tenerlo. Ahora están hablando de Rusia e Irán como que son el demonio rojo. Tenemos relación diplomática, tiene 2 embajadas en Uruguay. ¿Tá? Es decir, que el régimen de Irán es detestable y que yo no lo quiero ni ahí, y que lo de Rusia es absolutamente impresentable, sí, por supuesto. Pero tenemos relación diplomática. ¿Ustedes de qué me están hablando acá? Es que se juntaron con Irán y con Rusia. El Partido Colorado me parece que está medio trasnochado, no sabe qué hacer, saca comunicado por cualquier cosa, necesita marcar agenda, 15 minutos de fama, ¿tá? Yo le preguntaba a Ignacio, Sacó Sanguinetti comunicados, fue el que que no restableció... hice referencia a eso, pero... No, Sanguinetti restableció relaciones con China en el 88, no me acordaba del año, y restableció relaciones con Cuba, que también lo demonizan ahora Cuba, cuando apenas asume la primera presidencia después de la dictadura. O sea que, por favor, yo creo que hay que negociar con todo el mundo. ¿Qué le vamos a vender? Veremos. A India no le venderemos carne, pero los indios están acá trabajando hace muchos años. Tata, yo veo indios en Montevideo, un montón, a nivel de software y tecnología, están trabajando mucho. Y Vietnam es un país que aparentemente tiene cosas muy interesantes como socio comercial posible, que sí creo que también se negoció. Yo creo que hay que abrir el juego con todo el mundo, y vamos arriba. Y después, si vamos a guiarnos por los regímenes políticos, entonces no comerciamos con nadie. Aparte, uno no necesariamente hace negocios con sus amigos. No, por Cosas eso, no hay distintas. amigos permanentes, hay amigos intereses permanentes. Lord Palmerston, decía Bueno, la calle Pou. entonces, Bartesagui. Varias cosas. Sí. Primero a India, primero que hay que separarlo, que es China, lo que es Irán, lo que es Rusia en este momento, son cosas bien distintas. Yo no metería todo en la misma bolsa. Creo que hay momentos en las relaciones internacionales de mayor tensión y de menor tensión. No se trata de decir es un demonio Irán, es un demonio Rusia. No, se trata de decir que en este momento Rusia es un poco complejo. En este momento Irán es un poquito complejo. Hay que saber... Hace como 4 o 5 años que Rusia es complejo. O sea, Irán como 20. Irán como 20, no es hoy. Ahora es un poquito más complejo lo que pasa. Estamos en un enfrentamiento histórico, directo entre Israel e Irán, con la participación de Estados Unidos, por supuesto que... Sí, Irán sí, Rusia con No es- Ucrania no- ya hace 4 o 5 No años. es lo mismo. 2 años y medio. Por supuesto que no es lo mismo la instancia actual que estás atravesando. ¿Quiere decir eso que no tendréis que tener relaciones con estos países si hay oportunidad de negocio? Sí. El tema es que estás conversando. Tampoco hay que sobreexagerar. Acá no se cerró ningún acuerdo comercial. No es que Uruguay está... Por eso yo ponía así... Entiendo la política de criticar lo que hace el gobierno anterior y que este gobierno dice que todo lo que hizo en 4 meses es mucho más que lo que hizo el gobierno anterior. La verdad que no, ni una cosa ni la otra.
Perdónenme. Ese optimismo al que hacía referencia el panelista de Lubetkin. Bueno, es que lo dijo Lubetkin, de que el país estaba en su mejor momento de apertura internacional. No entiendo. Vos tenés el mismo problema que tenías hace 2 años, hace 1 año, hace 15 años, hace 20 años. Uruguay, por eso esto de Brasil, de que Brasil nos ayudó a abrirnos al mundo, es importante explicarlo a la teleaudiencia. Brasil no nos ayudó en absolutamente nada en la apertura internacional de Uruguay. Por el contrario. De hecho, nos complicó la nos posibilidad. perjudicó porque es un exacto, país muy sí. proteccionista, que nosotros tomamos la decisión de estar en el Mercosur y eso nos impidió abrirnos al mundo. Dejemos las cosas claras. Hoy no tenemos un acuerdo comercial con Japón, con Corea del Sur, con China. No tenemos con India, porque el acuerdo que tenemos con India es un acuerdo de preferencia fija limitada de 300 productos. Con Estados Unidos. No tenemos un acuerdo vigente con la Unión Europea. No tenemos un acuerdo con Indonesia. Pero, un momento. ¿Dónde está el éxito de apertura de este país? Bien, pero es justo echarle la culpa a Brasil o a la presión del Mercosur. No, o porque hay que también pensar en que nosotros solitos tampoco resultábamos de atractivos para... Primero que eso de solitos, no solitos, es algo que tiene 20 años. La literatura moderna y los ejemplos nuevos te demuestran que tú, chiquito, por diferentes motivos, podés captar la atención de grandes economías. Eso ya hay muchos ejemplos. Pero no es echar la culpa a Brasil. Sos vos el que tomaste la decisión de entrar al Mercosur. Es una decisión tuya, natural, que en ese momento todo el mundo estuvo de acuerdo, y vos en el año 91 y antes, porque recuerden que cuando Argentina y Brasil empiezan a tener esa relación para crear lo que después fue el Mercosur, que esto es en la década del 80, con Sarney y Alfonsín, cuando recuperan las democracias, ahí empieza lo de los Mercosur, que era un acuerdo bilateral, totalmente distinto a lo que después terminó siendo. Claro. Vos te subiste a ese carro y estábamos todos de acuerdo en esa época, porque no podías quedar afuera, porque precisabas economías de escala, porque precisabas tener más músculo negociador para abrirte al mundo. ¿Qué pasa? Eso fue el 26 de marzo del 91. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué acuerdo cerraste? ¿Te sirvió? Yo lo que digo es, no es echar la culpa a Brasil, es quizás entender que ese modelo de apertura del mundo no tuvo el éxito esperado para Uruguay, que es una economía pequeña que necesita abrirse al mundo. Eso es lo que no conseguimos. Y eso es lo que seguimos sin conseguir. Claro que hablar con Modi es importante. Claro que tener una embajada de India en Uruguay favorece. Claro que tenemos que fortalecer las embajadas uruguayas en el exterior. Claro, pero eso no es un acuerdo comercial. Ojalá que empiecen a abrirse progresivamente las puertas para que pase algo. Pero ahora... ¿Y cuál es la solución? Porque Claro, desde el yo creo que 91 hasta ahora pasaron gobiernos de distintos Todos, políticas, sí, casi todos, y seguimos en la misma situación. Flexibilizar el Mercosur. Entonces, ¿cuál es? Yo lo planteé muchas veces. ¿tá? Lo que pasa es que no hay consenso en Uruguay respecto a esto y bueno, puede quedar tampoco solo en esta opinión. Tú le diste al Mercosur, por eso ahora todo puede cambiar con la Unión Europea. ¿Por qué estamos ahora expectantes de que algo puede cambiar? Porque en realidad no es que el gobierno está apostando a que voy a cerrar un TLC con China, con Indonesia, con Vietnam. No, lo que estás esperando es que todo cambie porque se cierre o no el acuerdo con la Unión Europea en diciembre de este año. Con las dificultades que tiene, pero con un contexto internacional que te favorece. Claro. La verdad que te favorece. A ver, no es porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Es porque el contexto internacional nos favoreció a que Europa se vea más presionado, a tener nuevas alianzas y a decir, bueno, voy a cerrar con el Mercosur. Entonces ahí te puede cambiar todo, te puede cambiar el panorama, pero la realidad es que no tenés hoy ninguna negociación, no tenés una estrategia de inserción. El multilateralismo está en crisis. Pero más allá del multilateralismo, el Mercosur hoy tiene negociaciones en curso que están estancadas. A ver, vos tenés lo del EFTA que se anunció el otro día, que se cierra porque se cerró de la Unión Europea, porque recuerden que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, ¿tá? Entonces vos tenés eso. Se cerró por lo otro. Ahora, ¿qué más tenés? Emiratos Árabes, no hay un impacto económico ahí muy fuerte porque los aranceles son muy bajos o no hay aranceles. Singapur, que va a entrar en vigor, Singapur no tiene aranceles. ¿Pero cuál es la solución? ¿Cuál es lo que vos crees que es la solución? Yo creo que Uruguay... A ver, lo que pasa es que ahora todo el mundo te dice, espera a ver qué pasa con la Unión Europea. Claro. Porque se abre un nuevo capítulo si se cierra. Uruguay debe discutir su pertenencia actual al Mercosur. Y en esto... Cosas que dice Milei no son un horror para Uruguay. Lo que pasa es que si somos pragmáticos, tenemos que ser pragmáticos de todo. Si somos pragmáticos para ir a hablar con Modi o si somos pragmáticos para sacarnos una foto con Irán y con Rusia en este momento, seamos pragmáticos para decir, che, lo que dice Milei no está tan mal. Repasen el discurso de Milei el otro día en el Mercosur. Es la realidad del Mercosur lo que dijo Milei el otro día. Pero como es Milei, me alejo. Me voy con lo que dice Lula. No. Lula tiene un discurso totalmente político, social y de un Mercosur que es Brasil, claro, porque es el 70% de Mercosur. O sea, la opinión que tiene Lula sobre el Mercosur es la opinión de Brasil.
no necesariamente el Mercosur hoy es algo que nos esté favoreciendo a nosotros. Entonces, es hora de discutir la pertenencia de Uruguay al Mercosur, definitivamente. Lo vengo reclamando hace mucho tiempo, porque es la única forma de abrirte al mundo con economías que no quieren Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque el arancel promedio que tiene el Mercosur es el doble de la media internacional. Y el ponderado por comercio, que es el que realmente vale, porque es el que cobrás por lo que realmente estás comprando, es 3 veces más. O sea, cualquier estudio dice que estás en la zona más proteccionista del planeta. La Argentina de Milei sigue siendo proteccionista, porque los sindicatos están ahí, la Unión Industrial Argentina está ahí. Lula es esencialmente proteccionista. Pero Trump es proteccionista. Claro. Perfecto, pero nosotros no. No, nosotros no. Lo que pasa es que nosotros nos jactamos de que somos aperturistas, nos jactamos de que queremos un Uruguay abierto al mundo, pero tenemos una tasa consular que es insólita, que siga vigente, que es el 5% adicional. Tenemos una discusión del Mercosur que no se puede dar. Está casi prohibido hablar de irse del Mercosur. ¿Cuál crees que puede ser la reacción de Brasil si Uruguay dice o menciona querer abrirse? Ya lo que pasó con mencionar ser flexibles, ¿no? Ya lo ha tenido. Ya la has tenido. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Para mí hay que apretar más fuerte. Yo lo que te digo, la estrategia de flexibilización del gobierno anterior, más allá del resultado, que evidentemente no tuvo resultados, porque lo de siempre China iba a preguntarle a Brasil, más que a Mercosur, a Brasil. Nunca, pero siempre. Yo en mis viajes a China he hablado muchas veces con... Siempre dijeron, nosotros no descartamos un TLC, porque acá muchos dicen... En Uruguay nunca existió la posibilidad de cerrar un TLC bilateral con China. No, sí existió. Lo que pasa es que siempre va a esperar China el ok de Brasil. Y el ok de Brasil en algún momento podía estar en algunas condiciones. Obviamente no con Lula. ¿Por qué Lula? No va a permitir que el chiquito de la clase se vaya con la segunda economía a nivel mundial. Es esa la mentalidad de Brasil. ¿Cómo creen ustedes que piensa Morim, el asesor principal de Lula? El chiquito de la clase solo con la segunda potencia. Porque recuerden que Valle con quién se quiso ir. Valle, ¿con quién se quiso ir? Con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. O sea, Uruguay no es que que pide cerrar un acuerdo bilateral con Sri Lanka, sin desmerecer a Sri Lanka. Pero Bartizaghi, honestamente, ¿usted visualiza que algún político, va a hacer esa jugada? En este gobierno no, en el gobierno anterior tampoco. Cuando empezabas a apretar un poco... ¿Quién va quedando? Bueno, ¿quién va quedando? En algún momento los empresarios y la ciudadanía tienen que darse cuenta de que este es un país caro. A ver, y que no paramos de decirlo. Y que necesitamos hacer más negocios, que necesitamos abrirnos al mundo. Entonces, si los reclamos no vienen desde la política, en algún momento tienen que venir de la sociedad, de los empresarios. Pero en el corto plazo a las MIPYMES, por ejemplo, ¿cómo las arreglas? Porque si le sacás el Mercosur a las MIPYMES, las matás. No las matás porque no las matás porque el Mercosur ya lo que mataste, lo mataste en el 91, cuando en realidad te abriste a la gran industria de Brasil sin una política de reconversión clara ni de apoyo, y ya ahí mataste a gran parte de la industria. Ese costo, ese ajuste de apertura, ya lo viviste. O sea, tenés margen para protegerte. Es como decís con China. China, ¿a usted parece que la gente dice el calzado y la vestimenta uruguaya de un TLC con China? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que a China le interesa el tamaño de nuestro mercado? Hablas con China y le decís, che, excluíme el calzado y la vestimenta, que no pasa nada, no le interesa eso, le interesa otra cosa. Le interesa acercarse a Uruguay por otros motivos, porque quiere acercarse a la apertura de Brasil y de Argentina, que son los grandes mercados de la región, porque se acerca a Paraguay con lo de Taiwán, porque se acerca a la estrategia de inversiones estratégicas, porque una gran cantidad de cosas. Pero digo, nosotros tenemos que entender cuál es el verdadero impacto. Si dicen, no, esto no se puede hacer por tal cosa. No, medilo, discutilo. Y no quiere decir abrirte por abrirte y no preocuparte. Está bien lo que vos decís, hay que preocuparse. Pero hay políticas de Estado para preocuparse de eso en las negociaciones. A ver, sobre eso podría capaz que Daniel dar una opinión, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esta cuestión no hay que casarse, hay que ser pragmáticos, pero hay que ser pragmáticos de verdad. Es decir, y hay que mirar esto como una mirada más de largo plazo. Es decir, esto no es un partido de fútbol, no es lo que tenés que mirar todo el campeonato. Y en el campeonato hay cosas que dependen de cómo vos jugás, dependen de cómo juegan los otros y también dependen de los cruces que se te dan. Si te toca una serie más fácil, tenés más chances. Si te toca una serie más difícil, es más difícil. Hoy, en este momento, esto de los BRICS me parece que es una jugada que tiene cierto riesgo. Si va a salir mal, no necesariamente. Porque también hay que confiar en la habilidad del canciller. Capaz que el canciller resulta que es un buen Messi y logra driblear y sale bien. No se puede mirar en el corto plazo. Pero sin duda que eso hay que mirar. A los BRICS sacaron una declaración quejándose del proteccionismo de Trump. Y lo acaba de decir Bartizaghi recién.
el más proteccionista es el Mercosur. O sea, le criticamos al otro lo que hacemos nosotros. Desde Uruguay le pedimos a Trump que sea menos proteccionista, pero nosotros nos metemos en un mercado que es sumamente proteccionista. ¿Y qué van a hacer los demás? Si vos decís, bueno, si la Unión Europea o cualquiera quiere venderle al Mercosur y vos tenés ese nivel de proteccionismo, te va a decir, baja vos los aranceles primero. ¿Tiene preguntas, Fernanda? Habías mencionado la falta de estrategia clara, por lo menos, de un Mercosur. ¿Qué tan viable es la construcción de esa estrategia con un Lula y un Milei en las antípodas Muy difícil. ideológicas y...? Muy difícil. Igual la verdad que me quedé contento el otro día en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en definitiva tú ves a un Milei que estuvo moderado, que le da una reunión bilateral a Orsi y a Lula. Y estuvo diplomáticamente correcto, sin perder su esencia. Sí, sí. Lo que es bienvenido, porque ya es hora que los jefes de Estado dejen de estas tonterías realmente, porque el pueblo necesita soluciones, ¿no? Entonces me parece que eso es algo a rescatar. Ahora, pensar que se van a poner de acuerdo en qué Mercosur quieren, no. Imposible. Lo que va a ocurrir es que si cerrás el acuerdo con la Unión Europea, la que te mandata que se den algunas reformas, tanto internas como externas, va a ser la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque se los digo en términos futbolísticos que nos gusta mucho en Uruguay. Hoy estás en la Liga C del fútbol mundial. Si cerrás el acuerdo con la Unión Europea, mejor dicho, lo firmás, ya está cerrado, recuerden, en diciembre del año pasado. Si lo firmás y ingresás al proceso de incorporación, pasas a la Liga A del fútbol mundial, ¿eh? Por más que este acuerdo es un acuerdo totalmente distinto al que cerramos en 2019 y mucho más distinto todavía que el que debimos cerrar en 2004. Pero de todas formas, y estás tarde, pero de todas formas, pasás a la Liga A. Entonces, ese efecto puede ser como un revivir del Mercosur y ahí empiezan como algunas coincidencias. Aunque sea Milei. Pero si eso no, la gran duda es si eso no ocurre. Y si no lo firmás, ¿desaparece el Mercosur? Si no lo firmás, yo lo que visualizo, si no lo firmás en Porque diciembre... ¿cuál sería el sentido de continuar cuando estás a la espera Si no lo de algo firmás, que de pronto mirá, no si no lo sucede? firmás en diciembre, en el 2026 entrás en una crisis muy seria, ¿eh? Donde ahí no hay forma de sostener a Milei. Claro. Y ahí yo te pregunto, ¿qué va a hacer Orsi? Va a decir, no puedo porque el Mercosur unido. No, seamos pragmáticos. Si realmente esperaste más de 20 años una negociación, que es la que supuestamente te va a salvar la vida, y de vuelta me dicen que no se cierra porque no se animan a ir en contra de Francia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir sin tener ningún tipo de acuerdo comercial con ningún centro de consumo importante a nivel mundial? Es insostenible la realidad del Mercosur. Es insostenible la realidad de Uruguay. ¿A dónde tendría que apuntar Uruguay Y después, para Asia entonces? Pacífico. Insisto con Asia Insistir Pacífico. para allá. Claro, Victoria, porque explica el gran porcentaje de lo que crece el PIB mundial, todas las transformaciones habidas y por haber, la población está ahí, los cambios de patrones de consumo están ahí, todo está ahí. O sea, claro, no quiere decir que no necesitas también acceso a Europa, a Estados Unidos, si no lo tenés. Estás tan tarde que no lo tenés. Lo tiene el mundo entero ya. Ahora, ¿qué garantías hay de que vos lográs acceso al Transpacífico? Realmente para hacer negocio, porque dejar el Mercosur implica perder un montón de ventas que tenemos hoy, ¿tá? A Brasil y Argentina. Es decir, ¿eso es sustituible en el corto plazo? De vuelta, con el Alfredo, lo Transpacífico? dicotómico. Ese es el punto de discusión que siempre ¿Se se pierde da. esa Es venta? blanco o negro. Claro, No. pero es que en ¿Pero realidad... se pierde esa venta? Pero perdón. No, ¿por qué no? Porque vos negociás. Porque si tú inicias un proceso de alejamiento del Mercosur, de acuerdo a lo que dicen los tratados, porque, a ver, esto nos da temor hablarlo en Uruguay, porque Pero tenemos si un entonces nivel de no tenés. conservadurismo. Sí. El Tratado de Asunción tiene la opción de que vos denuncies el Tratado de Asunción y te vayas. Y tenés 2 años para negociar en qué situación quedás. Es un Brexit, pero no puedes compararse con un Brexit porque nosotros no somos Reino Unido y el Mercosur, no tengo ni que decir que no es la Unión Europea. Es un mini Brexit para que se entienda. A ver, Urexit. vos negociás. Tenés 2 años para negociar las condiciones y tenés otro acuerdo que es la LADI, ¿se acuerdan de la LADI? Que está aquí también en Montevideo, que vos ya tenés acuerdos previos. No te vas a quedar sin preferencias. Ese es el peor escenario. Hay muchos escenarios antes. La pregunta es otra. ¿El Transpacífico, vos le ves posibilidades realmente que nos den bola? Si se haces algo, pero este gobierno no está haciendo nada. No, pero no, si haces algo, pero te dan corte. Pará, tú ya hiciste algo. Solicitaste el ingreso. Sí. La adhesión al Transpacífico. Ahora, el cambio de gobierno te lleva a lo que yo decía hace un ratito. Orsi dijo, yo voy con Brasil. Si vas con Brasil, vas con el Mercosur. Si vas con el Mercosur, olvídate de la flexibilización. No vas a seguir insistiendo con China, más allá de los resultados o no, y tampoco vas a seguir insistiendo con el CPTPP, Alfredo, ¿por Pero qué? no me contestaste mi pregunta. Ponele que el gobierno apunta al Transpacífico. Sí, es posible. ¿Qué repercusión hay de conseguir nuevos mercados ahí reales? Si entrás, tenés que negociar. Tú pediste la adhesión. Entró Reino Unido y ahora está Costa Rica. El próximo en la lista es Uruguay, pero Uruguay tiene que hacer el lobby para seguir estando en la lista. Si vos entrás a negociar, pasás a tener
12 tratados de libre comercio al mismo tiempo, de los cuales algunos son países asiáticos, con los cuales necesitas ingresar. Claro que es importantísimo el CPTPP. O el RCEP, que es el otro megabloque, que está China, que está Corea del Sur, que está Japón, que está Australia, Nueva Zelanda, más los 10 miembros del sudeste asiático. Lo que pasa es que no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque el Mercosur no te lo permite. No te permite el Mercosur hablar de esto, porque el costo de apertura que todavía tienen Argentina y Brasil, porque recuerden, vos decís las MIPYMES y eso, el verdadero comercio en el Mercosur está entre Argentina y Brasil, ¿no? Eso es realmente un comercio muy fuerte. Es un comercio que está cerca, o sea, con ventajas logísticas. Lo que se vende entre ellos no tiene la competitividad internacional para venderse afuera. Y además está protegido, con un arancel muy elevado. Entonces, este núcleo de comercio hace que ellos no quieran abrirse con China, con Indonesia, con Vietnam. Entonces vos decís a un Lula diciendo, si se fijan en el discurso de Lula, nombró Japón, nombró India, nombró China, nombró... ¿Es creíble que Brasil va a abrirse con todas esas economías asiáticas, con el ajuste estructural que tiene que hacer en su industria? Yo no lo creo. Entonces, si vos querés abrirte a Asia-Pacífico a mercados de relevancia, a algún momento tendrás que discutir alguna flexibilización, algo bilateral, algún permiso, algo, o irte La del mayoría de Mercosur, las ¿sí? exportaciones se dan en empresas mucho más pequeñas. Las empresas más grandes son las Mirá, que menos a exportan. las pymes siempre No. nos matan los mismos. Hoy como hace 15 años, dice una televidente. ¿Los mismos se refiere a mí? No, supongo que no. No, obviamente. Calculo que el Joaquín, gobierno. Sí, Hay yo quería gobiernos. preguntarte, porque también Lubetkin anunció la firma con la Asociación de las Naciones del Sudoriental, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Este es un acuerdo político, no es un acuerdo comercial. Está bien, es un paso más a profundizar la relación con el sudeste asiático, con la ASEAN. Es un acuerdo de cooperación y de seguridad, que es un paso, me parece interesante darlo, pero no es comercial. Por eso, de vuelta a los BRICS también. Yo creo que se confunde mucho, ¿no? Los BRICS se dice que es un acuerdo comercial. Los BRICS no es un acuerdo comercial. Es un foro político, punto. Que sí tiene un banco, que es el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Creado en 2015. ¿Okay? Los BRICS empezó a funcionar en 2009, se creó en 2001 con la sigla de Jim O'Neill de Goldman Sachs. En realidad, el banco es una discusión distinta. Es una discusión financiera. ¿Okay? O sea, es otra discusión. Que es verdad que la inició el gobierno anterior, que lo que dijo, vinculado con el pragmatismo, dijo, yo soy pragmático, pero con la guerra en Ucrania y todo esto lo detengo. Y ojo que no es muy distinto a lo que piensa este gobierno. Este gobierno tampoco va a dar el paso tan sencillo de entrar al banco en esta coyuntura. Porque podría hacerlo este gobierno. Si Dilma Rousseff se juntó, ¿se acuerdan con Orsi? Y le dijo, tenés que entrar al banco. No sé, no va a ser tan fácil. Por eso, los BRICS es un foro. Esto es un banco, no son acuerdos comerciales. Tú vas a este foro, conversás, tenés reuniones, vas a India a visitar India, abrís puertas, pero no es que estés negociando nada con Vietnam hoy. No es que estés negociando nada con India. Insisto, ¿por qué? Bueno, igual es un buen primer paso en el sentido de las conversaciones diplomáticas. Es la primera vez que tenemos un primer ministro indio sentado con un presidente de la República. Pero por eso, pero las conversaciones diplomáticas favorecen en otras cosas de inserción. Favorecen en que pueda resolver un problema que hay para una barrera no arancelaria, pero no acuerdos comerciales. Lo que quiero aclarar es, para que se entienda, los acuerdos comerciales hoy, y la definición del gobierno actual es esa, se negocian si el Mercosur quiere. En otras palabras, tú vas a hacer un acuerdo con India o vas a ampliar el que tenés, que es muy reducido, o con Vietnam o con Indonesia, si Brasil quiere. Esa es la realidad. Entonces, Quiero no que es esto nada quede claro. disparatado cuando pregunté si quien decide definir finalmente la política comercial exterior del Uruguay es Brasil. Lula. Bueno, es el Mercosur, está bien, sí. Es el Mercosur y quien lidera esa apertura o no es en este momento Lula, claramente. Por eso la apuesta está en la Unión Europea, porque ahí sí hay acuerdo. Incluso Milei, Bien. que es un acuerdo que él no cerró, que recuerden que lo cerró el gobierno anterior, está apoyándolo. Y está muy bien, porque ¿cómo no vas a apoyar un acuerdo con la Unión Europea? Claro. Muy bien, reflexión final le pedimos a Bartes antes de la primera pausa. Bueno, que no hay que sobreexagerar ni hay que politizar todo. En este país se politiza todo. Lo del anterior gobierno está mal, lo de este gobierno ahora hay una señal clara de política internacional, en 4 meses hizo más. No, ni una cosa ni la otra. Yo les diría, para que todos queden contentos, en lo que refiere a la apertura internacional de Uruguay, fracasaron todos los gobiernos. ¿Hay algún éxito en algún cierre de acuerdo bilateral con México? Está la decisión apropiada en su momento de ingresar al Mercosur, con la consecuencia que hay, pero hoy... Crucemos los dedos que se cierre, que se implemente finalmente con la Unión Europea.
Exacto, eso, que no es un logro nuestro, insisto, ni mismo de Mercosur, que es el contexto internacional que favorece que eso pase, podría cambiar la pisada. Y ojalá que así sea para todos. Sea el logro, lo que importa es Que después así le pueda sea, vender. ojalá. Claro. Martes Agui, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Con todo gusto. Antes de ir a la pausa, les cuento a ustedes que